Esquerra, Junts y Bildu accederán a la Comisión de Secretos Oficiales y van a controlar el CNI. Esta comisión es la encargada de ejercer el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia y del uso de los fondos reservados para Interior, Exteriores y Defensa. El Congreso de los Diputados votará este martes a los 9 únicos diputados, uno por partido, que estarán autorizados a acceder a materias que están clasificadas como secretas, que recibirán informes sobre el uso de los fondos reservados y podrán decidir sobre las actividades del CNI. Los diputados debían tener el apoyo de 3/5 del Congreso para formar parte de esa comisión, pero en abril del año 2022, con el caso Pegasus como telón de fondo, el PSOE cambió de las reglas de urgencia, pasando de 210 a solo necesitar 176 votos. Las formaciones independentistas, en pleno pulso por la ruptura de la democracia y en plena cacería por los jueces, estarán en este órgano gracias al PSOE. Es la sesión del día para separatistas, nacionalistas y proetarras, en un pleno en el que también se va a debatir la reforma del Código Penal para eliminar las injurias a la corona, el enaltecimiento al terrorismo, ofensas a sentimientos religiosos y ultrajes a símbolos nacionales. Los mismos que han hecho saltar las alarmas del CNI en los últimos años lo van a controlar todo. Terroristas y golpistas que van a controlar el Estado desde dentro. Los mismos que todavía no condenan asesinatos e incluso los justifican con el fin de conseguir sus intereses. Los mismos que han huido de la justicia o han repetido que lo volverían a hacer. Van a acceder a la información más sensible que exista, poniendo la seguridad nacional pendiendo de un hilo. ETA ya gobierna. Muy buenos días, comienza el martes aquí en Dando Caña, muy pendientes de lo que va a suceder a lo largo del día de hoy en el Congreso de los Diputados con esas nuevas sesiones para Esquerra, Junts y Bildu, pero también tenemos muchos más asuntos de los que hablar con ese informe que hemos conocido de UNICEF acerca de la pobreza infantil en España. Por supuesto, trataremos la cuestión de la amnistía, los últimos ataques al sentido de la Navidad después de ver esa felicitación navideña, si podemos llamarla así, de la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto el blanqueamiento a Bildu, o cómo Óscar Puente ha deslizado que la Fundación Miguel Ángel Blanco se financiaría de forma ilegal, al mismo tiempo que defiende, en la misma frase y en el mismo sitio, que Bildu es un partido completamente democrático y progresista. En fin, hablaremos de todo ello, así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, justo ayer cuando salía de aquí, que yo suelo poner, como salimos a las 2, pongo informativos por la radio, por aquello de que como cercanías nunca se sabe que ahora llegarás, más vale tener cubierto el tiempo y aprovecharlo para algo. Y me encontré unas declaraciones del chico este que has nombrado tú antes, de Óscar Puente. No las que has dicho tú, sino debe ser lo complementario. Cuando comparaba a Bildu con Vox, que hay que reconocer que no tienen desperdicio. Si no recuerdo mal, dijo algo así como que Bildu tenía un problema de historia y Vox tenía un problema de historia, de presente y de futuro. El problema de historia de Bildu es que algunos del entorno de Bildu habían tenido que ver con la banda terrorista ETA. El problema de la historia de Vox no lo dijo, pero lo dio a entender. O sea, si tenía un problema de historia, se supone que históricamente está entroncado con alguien. Y el problema presente y el de futuro era que era violento, o sea que Bildu venía de la violencia, pero ya había renunciado a la violencia, y Vox se supone que venía de la violencia, me tendrá que explicar dónde, estaba en la violencia, iba a la violencia. Para explicar esos dos últimos puntos, citó la frase de Abascal de colgar a tal de los pies, ¿no? Entonces, es interesante si nadie protesta estas declaraciones, porque supongo que esto como mínimo son de juzgado de guardia. Primero, no por la frase en sí, que no dice nada y que después se ha explicado cuando no hacía tampoco falta explicarlo y hablamos ayer, sino simplemente porque lo está diciendo un señor cuya historia de su partido tiene un problema de historia, claramente, ese sí que tiene un problema de historia, muchos asesinatos en una guerra civil que sepa yo, tiene un problema de presente y de futuro esperemos que no tenga ningún problema porque desaparezca. Pero hace falta mucho morro, mucha mala leche y que el resto se chupe en el dedo para dejar de decir eso. Es decir,
Yo me he quejado desde hace mucho tiempo, y ahí me quejo del PP fundamentalmente, de la gente normal, que cuando se habla de Vox como extrema derecha, nadie diga que lo que es extrema es la extrema izquierda de Podemos y compañía. O sea, una cosa es que no se use eso, que creo que es un error, porque habría que usarlo siempre, y otra cosa es que el contrario pueda inventarse lo contrario tan alegremente. Carmen Lobelle, muy buenos días. Muy buenos días. Yo me estoy haciendo una pregunta, aparte de todo lo demás que tengamos que decir aquí, y que me perdone el señor Feijóo y el PP. ¿Para qué un orden del día? No hay que reunirse con el señor presidente, por mucho que lo diga la vicepresidenta Calviño, que se ve obligada a ello. Un presidente que, además de incumplir la legalidad, que se salta la Constitución, que en un debate de investidura no contesta al que podría ser presidente, ¿por qué no? Que no asiste cuando se va a aprobar el proyecto de esa ley de amnistía, ni él ni sus ministros, y luego van 14 ministros a la presentación de un libro que se dice que es del presidente, pero escrito por otra señora. Realmente uno tiene que acudir a quien respeta, y no se puede respetar a quien incumple la legalidad y además nos miente constantemente, porque cambiar de opinión, como él dice, no es pasar de una cosa a otra, es realmente mentir. Y uno recuerda las palabras de aquel viejo, antiguo, grande Cicerón, cuando dijo: es vergonzoso aprobar la mentira y tomarla por la verdad. Eso es lo que pretenden todos los corifeos del señor Sánchez, que le aplauden cuando entra y cuando sale. No así en el Parlamento Europeo, que le abuchearon. ¿Por qué? Porque no dependen de él. Por tanto, yo creo que la actitud correcta de cualquier partido que respete la Constitución y se respete a sí mismo es no entrevistarse con el presidente. Un presidente, además, que pacta con partidos políticos que, además de otras cuestiones graves, como hemos visto aquí, relacionadas con el terrorismo, relacionados con el querer independizarse de España, además de todo eso, no se presentan a los despachos del rey. Si el rey es el jefe del Estado y tienen que ir, además, por obligación constitucional, ¿por qué vamos a ir cuando nos llama un señor que se llama Sánchez y que hoy es presidente y que además nos tendrá que explicar por qué ha hecho tantísimos viajes, por ejemplo, con aviones pagados por nosotros a la isla de Santo Domingo? Parece que van más de 20 viajes. Por tanto, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y de nuevo, un mensaje de esperanza. La mentira cae, pero para que caiga nosotros tenemos que exhibir fortaleza y tenemos que ayudar, colaborar a despejar tanta mentira como podamos, ya sea manifestándonos en la calle, manifestándonos en cualquier foro que tengamos, escribiéndole a cuantos amigos tengamos por teléfono, y ojalá los partidos de la oposición hagan constantemente una labor pedagógica enseñándole a aquellos que dicen no, es que la ley de amnistía es buena para la convivencia, señores. ¿Por qué no la aprobaron ustedes en todo el tiempo que llevan gobernando? La aprueban justo después de las elecciones, cuando necesitan sus votos. Por lo tanto, tenemos que luchar, porque es claro que, además de obviar, de saltar, de vulnerar la Constitución, que es la ley de leyes que nos ha permitido tantísimos años de paz, de equilibrio y de consenso, además de todo eso, mienten. Y yo les llamo mentirosos y oscurantistas. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días. Pues empezamos fuerte una vez más. Yo me voy a detener de todos los temas que han ido saliendo, me voy a detener en un personaje que a mí me tiene realmente fascinado,
que es Óscar Puente, que bueno, era conocido en el ámbito municipal y regional de Castilla y León hasta ahora, pero como ha dado el salto, Pedro Sánchez la ha colocado en primera línea política. Pues la verdad es que Óscar Puente es como la política macarra de toda la vida, pero llevada pues eso, pues al frente, ¿no? al gobierno, al frente de batalla política, por decirlo así. Le estamos descubriendo un perfil de político absolutamente fascinante por un lado y bochornoso por otro. Es decir, es todo lo peor que puede ser un político en una sola persona. Cómo está intentando provocar siempre la bronca política, cómo está cayendo en lo más bajo, sacando a colación, por ejemplo, a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua, asesinado por la banda terrorista ETA, cuando al mismo tiempo está ensalzando y elogiando a Bildu. Es decir, ¿se puede caer más bajo? ¿Un político puede caer más bajo a la hora de elogiar a Bildu y al mismo tiempo criticar la fundación que lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco, que es dentro del PP es alguien absolutamente imprescindible en la historia del Partido Popular y que por supuesto pues y la de España, y la de España y que su memoria pues está ahí en la memoria de todos, en el buen sentido? Eso sí que es memoria en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que ahí Pedro Sánchez sabía lo que hacía muy bien, claro, cuando situó a Óscar Puente como ministro de Transportes, además, y lo único que quería era pues enrarecer aún más la vida política, tener guerra política directamente con algunas comunidades como la Comunidad de Madrid. Lo hemos visto, sus ataques continuos a Ayuso, cómo está buscando el cuerpo a cuerpo continuamente con Ayuso, ahora también con Juanma Moreno. Y en fin, pues esa va a ser su tarea, pues envilecer todavía más la política en España. En fin, muchos asuntos de los que hablar en el día de hoy. Como veis, sobre todo sigue el debate acerca de la amnistía. Hoy nos encontramos esta misma mañana y nos vamos primero a ese bloque en Voz Populi, como el letrado del Congreso, que había sido cesado por la amnistía, es claro y rotundo. Para mí es claramente inconstitucional. Hablamos de Manuel Fernández Fontecha, que considera que esta futura ley no tiene encaje constitucional y genera una discriminación por motivos ideológicos. Además, durante toda esta entrevista también vincula su criterio a su cese en la Comisión Constitucional. Ayer, después de muchos días de polémica, también de diversos comunicados, tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial, acerca de esas palabras de Míriam Nogueras, en las que directamente señalaba a periodistas, a políticos y también a jueces, e incluso llegaba a poner nombre y apellidos a esos magistrados, Félix Bolaños aseguraba que bajo este gobierno todos los jueces siempre iban a ser defendidos. Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad, porque su integridad y su profesional es defender también el Estado de Derecho y defender el buen nombre de nuestra justicia. Y todos debemos mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático. Pues no parece, desde luego, que los jueces estén muy contentos. Abren la boca y mienten. ¿Cómo dice que defenderá si permite no solo que se les insulte, que se les denigre, que se digan cuestiones vergonzosas de ellos, como llamarles prevaricadores, fuera, en la calle o ante los medios de comunicación, sino en el propio Congreso? Y resulta que dice que los defenderá. Yo quiero, una vez más, reivindicar esa labor que hace falta diaria. Por favor, por lo menos aquí les estamos contando la verdad y además les estamos transmitiendo cómo son, porque como tienen muchos medios de comunicación a su favor, subjetivos, no independientes, y que están ocultando una verdad que saben, repiten y repiten las mentiras que ellos dicen, porque quien oiga al ministro de Justicia dice, vaya, parece que es verdad, parece que va a proteger a los jueces, y es todo absolutamente falso. Hay que repetirlo una y otra vez. Por cierto, ayer escuché a ese letrado de las Cortes y no solo es que diga la verdad, es que los conocimientos jurídicos que acredita, cómo habla de los artículos de la Constitución, cómo conoce las leyes españolas y el encaje en las leyes europeas, cómo se mantiene éticamente con la verdad de lo que legalmente él conoce. A personas así son las que tendrían que poner en los medios de comunicación, como aquí,
lo habéis citado y habéis hablado de él, porque la gente sigue sin saber la verdad. Es inconstitucional, aunque por presiones consigan que la declaren constitucional, no lo es. Divide a España, consagra la desigualdad, es un golpe de Estado, es un golpe institucional. Mienten de tal manera que pocos días antes, era en julio, poco antes del 23 de julio, en Europa le retiran la inmunidad como europarlamentario a Puigdemont. Y aquí, en España, el gobierno se da por contento y la que era ministra de Justicia, ¿cómo voy a creer yo en sus ministros de Justicia? Dijo, el gobierno está contento porque nos han dado la razón, porque Puigdemont es un prófugo que tiene que volver a España. Les juro que estoy diciendo la verdad. Busquen esas palabras del mes de julio, unos días antes del 23, de la ministra de Justicia. ¿Cómo pueden decir ahora lo contrario? Pero es que hay que recordar todas estas cosas. Mienten, cambian la realidad, no quieren la convivencia, al revés. Es cierto, ahí sí que no mintió, cuando dijo que iba a establecer un muro, pero un muro con los que defienden, entre los que defienden la Constitución, la verdad y la realidad de lo que es España, y aquellos que defienden todo lo contrario, pero que le han ayudado a ser presidente de gobierno. Por lo tanto, lo vuelvo a decir, ya lo dije otro día, no es mi presidente. A mí no me va a llamar a Moncloa, desde luego, pero no iría. Bueno, como todos sabemos, la amnistía ha iniciado su tramitación parlamentaria y al mismo tiempo, esta misma mañana hemos conocido cómo el Consejo de Europa se va a pronunciar sobre esta norma a más tardar en el mes de marzo del año que viene, es decir, en unos 3 meses. Sí que es cierto que estas decisiones no son vinculantes, pero sí que pueden tener una enorme trascendencia en Bruselas, que es quizás lo que estaría buscando el Partido Popular al elevar esta petición desde la mesa del Senado. Ir a tomar una decisión en contra de según qué tipo de organismos internacionales, la puedes tomar, pero te marcas mucho. Hoy yo no sabía, pero esta mañana en una tertulia he oído, supongo que es verdad, que si es el Supremo el que incoa un procedimiento, lo puede hacer saltándose el Constitucional y yendo directamente al Tribunal. Claro, eso por ejemplo es muy importante porque nos ahorraríamos el bochorno de un tribunal constitucional. No sé si es bueno evitarlo, pero yo supongo que otros irán a Constitucional, pero todo eso que ganaríamos. Yo tengo claro que el tema de la amnistía va a ser muy difícil que se apruebe, pero también te diré que me importa bastante poco que se apruebe la amnistía. Hay que matizar esas palabras porque pueden ser consideradas muy malas. Lo importante es que un señor ha sido capaz de comprometerse a sacarla adelante. Si la consigue sacar adelante o no, ya me da igual, matizando, pero lo que es muy importante es que un presidente de gobierno sea capaz de jugar con eso, quiere decir que es capaz de jugar con todo. Lo que se ha hecho más de una vez aquí y en otros sitios, de que vendería su madre, con la diferencia que probablemente vendería su madre y la madre de todos. Está claro, pero yo que la ley de amnistía es inconstitucional, no es que lo digamos nosotros aquí en esta mesa, que podemos tener nuestros argumentos, ni siquiera es que lo diga el letrado del Congreso al que han sustituido, es que lo decía Sánchez y el gobierno de Sánchez antes de las elecciones. Es decir, algunas de las que están ahora como vicepresidentas, como ministros, decían taxativamente que era una posibilidad inconstitucional. Es decir, han cambiado de opinión ellos en algo tan básico como es eso. A partir de ahí, claro, yo creo que con lo que estamos viendo de la política, de cómo está la política en España y cómo está funcionando Pedro Sánchez, que como decías, José María, pues no tiene límites, es decir, está dispuesto a hacer cualquier cosa sin ningún tipo de reparo, ni escrúpulo moral ni político. Es decir, lo estamos porque lo conocemos en España. Yo creo que la esperanza que nos puede quedar es Europa, precisamente. Claro, es un poco triste porque Europa ya sabemos cómo funciona y sabemos que precisamente no son las prisas lo que mueve la burocracia de Bruselas ni de Estrasburgo, ¿no? Pero bueno, es lo que nos queda. Por un lado, el Tribunal Supremo, que tiene cierto margen de maniobra para actuar, y por otro lado, que se puedan pronunciar las instituciones europeas de una forma clara y rotunda. Yo creo que Europa pues, no tiene por qué
dejarse arrastrar por las presiones de Sánchez, porque además Sánchez, después de la última intervención que tuvo en el Parlamento Europeo, la verdad es que su prestigio ha caído bastante ahora mismo en Europa, en esas mismas instituciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué derroteros lleva esto, pero la esperanza de Europa pues es lo que nos queda y es a lo que nos tenemos que agarrar. Hay un precedente, me parece, ¿no? ¿No fue Rumanía? Que hay un precedente de una ley de amnistía que por la calle, por protestas, la Unión Europea consiguió que se echara para atrás. O sea, hay un precedente histórico en que se puede intervenir. Que yo creo que no solo debemos de poner el acento en la inconstitucionalidad, que desde luego es lo más grave, es que es inmoral, es que la hacen porque la piden unas personas que estaban condenadas o que estaban siendo juzgadas e iban a ser condenadas, y además fueron muy rápidos cuando supieron que el señor Puigdemont había perdido ya su inmunidad y con él alguna de sus consejeras y alguna ex parlamentaria catalana. Como digo, es que es inmoral, es falto de ética. Es que ¿cómo es posible que digan que es para mejorar la convivencia cuando resulta que se hace ad hoc para un determinado grupo de personas y hacen mención a la amnistía del 77? La amnistía, en ese momento aún no existía la Constitución y se hizo para un cambio de ciclo y se hizo por consenso de todos los partidos políticos. Aquí, además, basan la ley, y eso es gravísimo. Conste que yo no soy jurista, pero procuro escucharlos, y ayer escuché al letrado de las Cortes, que ellos han echado porque no les convenía su informe, que no puede ser que esa ley esté basada en un acuerdo que no sabemos cuál es en su totalidad y que lo han decidido fuera de España, en un acuerdo de partidos, y dicen cuando le conviene, como contestó este señor Bolaños en su día, le contestó a Europa: no, mire, no sé de esa ley porque no es cosa del gobierno, es cosa del Parlamento. Ah, pero después quien la presenta es el partido que apoya al gobierno. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el partido? Es inmoral, falta de ética, no se hace para la convivencia, como aquí hemos demostrado el otro día con los números de las elecciones catalanas. El independentismo había perdido fuerza y los tres partidos políticos independientes habían perdido diputados, y ahora el señor presidente los está blanqueando. Pues le digo al señor Feijóo que hacerse una foto con el presidente es blanquearlo. Pero además, también. lo de la foto con el presidente, vamos a ver, porque Sánchez rechazó reunirse con Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno y cuando era candidato para una nueva investidura y tal. O sea, tampoco es la primera vez que ocurre en la historia de España. Es decir, yo creo que en Génova se lo están pensando mucho, claro, porque reunirse ¿para qué? Para hacer una foto y para hablar de unos contenidos que luego, conociendo el personaje que va a tener enfrente, es decir, Pedro Sánchez, los va a utilizar claramente en contra de Feijóo y a su favor para cualquier cosa, seguramente para el tema judicial, que es la obsesión que tiene en este momento, acabar de controlar a los jueces y al Consejo General del Poder Judicial. Entonces, vamos a ver por dónde va, pero que efectivamente pues hay precedentes y no sería nada extravagante ni nada raro. Entonces vamos a ver por dónde van. Pero respecto a la ley de amnistía, y muy rápido, yo creo que lo que ocurre con esta ley es que es corrupción política, y además uno de los mayores casos de corrupción que se puede producir, porque no solamente es perdonar a unos delincuentes, como decía Felipe González, es pedirles perdón a ellos después de haber intentado acabar con el Estado español, es decir, acabar con la nación española, que es lo que intentaron en 2017 con su golpe de Estado. Entonces, eso es corrupción, es decir, perdonar y pedir perdón a unos delincuentes que luego esos delincuentes te van a votar a ti para seguir en el poder. ¿Hay mayor corrupción que esa? Venta de votos.
El Partido Socialista, de hecho, no solo ha cedido a la amnistía a sus socios, sino que la ha presentado como grupo político en solitario. Recordarán ustedes como ningún otro partido respaldó o firmó también esta proposición de ley que fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados con el apoyo, eso sí, del resto de partidos del bloque Frankenstein. Ahora en lo que se está son en discusiones técnicas porque hasta el 15 de enero el resto de los grupos parlamentarios tienen de plazo para presentar esas enmiendas y blindar o cambiar la redacción de la ley. Por su parte, Sumar y Esquerra son los que están liderando estas conversaciones porque lo que se busca es apuntalar esa redacción, blindarla frente al Tribunal Constitucional y también frente a Europa e incluso terminar con esos flecos sueltos acerca de la redacción sobre el terrorismo para evitar problemas. La polémica ley de amnistía sigue teniendo discusiones técnicas y provocando choques entre el PSOE y sus aliados separatistas. RC y Sumar están negociando mejoras para blindarla y evitar que el Tribunal Constitucional o la Justicia Europea la echen para atrás o dejen fuera a algunos. Ambos grupos se fijan en un punto muy sensible de la ley, la amnistía para los delitos de terrorismo. Este apartado de la norma pretende amnistiar a los implicados de las causas de los CDR o la de Tsunami Democratic, causa en la que el juez ha implicado tanto a Marta Rovira, secretaria general de RC, como a Carles Puigdemont, líder de Junts. Este es el punto que está creando tanta controversia, que puedan acogerse a la amnistía aquellos sobre los que aún no haya recaído sentencia firme por delitos de terrorismo, hará que se beneficien todos los implicados de CDR y Tsunami, ya que no han sido dictadas ninguna de sus condenas. El miedo que tienen algunos partidos está en si la redacción de este apartado puede chocar con el principio de igualdad de la Constitución o de la Unión Europea y que la ley no siga adelante. Desde el PSOE aseguran que la norma está bien y que es constitucional. La discusión tiene que resolverse en las próximas semanas, ya que todo apunta a que la ley saldrá del Congreso en enero o a principios de febrero. Pero sin lugar a dudas, lo que demuestra esta disputa es el choque continuado y el poco entendimiento que el PSOE tiene con sus aliados. La preocupación principal, desvelaba el diario El País en las últimas horas, gira en torno a la diferenciación entre delitos con sentencia firme, excluidos de la amnistía por motivos políticos evidentes, y aquellos sin sentencia firme, que serían los que podrían beneficiarse de esta amnistía, y sería también el principal choque entre el PSOE con el resto de sus aliados. Sí, el choque de ellos, entre ellos sí es este, pero el choque de todo con la realidad no es este. O sea, yo creo que le decía muy bien Carmen antes. La constitucionalidad o no del texto es importante, pero sobre todo lo importante es la justicia del texto. Y eso no tiene ninguna. Entonces ahora nos pueden marear de dos maneras. O bien discutiendo cosas estas de si este sí, si este no, que es una manera de distraer la atención. Porque claro, si discutes este sí o este no, o sea, si discutes qué modelo de coche te compras, quiere decir que te compras un coche. Aquí estamos discutiendo si compramos un coche o no compramos un coche, no el modelo. Entonces vamos a ir a discutir el modelo. Y entonces otra cosa que pueden hacer es que los colegas de Sánchez pidan auténticas barbaridades y Sánchez no dar las barbaridades, quedarse a medias, y entonces vender que él, gracias a él, ha conseguido rebajar las barbaridades, y entonces ya no hablaremos de que hay ley de amnistía, sino que la ley de amnistía no tiene las barbaridades que otros imponían que tuviera. Con lo cual será que nos están llevando al huerto, y eso es una vieja imagen muy típica, que es para que mande un burro ponerle una zanahoria. Pues la zanahoria que se la pongan ellos. A mí zanahorias no quiero ninguna. A mí lo que me extraña, lo que me mosquea un poquito de todo esto es que lo estén haciendo ahora, que se estén encontrando ahora, cuando ya ha sido investido Sánchez y ya no necesita los votos de los independentistas, que estén en esas cuestiones técnicas, por llamarlas así. Es decir, me extraña un poquito la ingenuidad, entre comillas, de los independentistas, de Junts y de Puigdemont en este punto, ¿no? ¿De verdad que no ataron y dejaron todo atado antes de votar a Sánchez? Teatro. Es que puede ser teatro ahora. Claro. Por eso, a mí me extraña mucho. Yo creo que al final, bueno, la legislatura puede ser larga o no. Sánchez está convencido de que le va a durar 4 años, pero vamos a ver por dónde va. Vamos a ver en qué queda todo esto de la amnistía, hasta dónde va a llegar, y vamos a ver también dónde va a quedar lo del referéndum. Porque del referéndum se está hablando poco, y no olvidemos que es una reclamación de los independentistas que van en paquete y que les interesa seguramente mucho más la cuestión del referéndum que no estas cuestiones técnicas de la amnistía, que nos está sirviendo pues para tenernos entretenidos aquí. Sabíamos que la amnistía era el primero de esos pagos, uno de muchos, y esta tarde llega el segundo con esa votación en el Congreso de los Diputados, después de la que Esquerra, Junts y Bildu van a tener acceso al control
control del CNI, pero de eso hablaremos tras una breve pausa de publicidad. Miel La Puela, procedente de los bosques del suroccidente asturiano. Son apicultores y producen y envasan su miel para que la disfrute directamente de la colmena a su mesa. Miel La Puela, premiada como la mejor miel de España en el Congreso Nacional Apícola celebrado en Málaga 2023. Compre su miel en su página web, mieldelapuela.com, o por teléfono en este número que les están viendo en sus pantallas, 984 49 70 33. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y como les decíamos al inicio de este programa, esta misma tarde en el Congreso de los Diputados a las 3 dará comienzo ese pleno donde finalmente la Cámara Baja va a decidir que Junts, Esquerra y Bildu podrán estar en esa comisión de secretos oficiales y además pasarán a tener todo el control del CNI, algo que siempre se había evitado hasta que en el año 2022 se rebajan esas mayorías en el Congreso a cargo entonces de Meritxell Batet. Claro, eran normas no escritas, por decirlo así, pero evidentemente pactadas y asumidas por los dos grandes partidos que tenían sentido de Estado. Se les presupone que los grandes partidos nacionales tienen un sentido de Estado. Lo que pasa es que ese sentido de Estado pues, ha desaparecido, por lo menos en una parte, en uno de ellos, de estos partidos, en el Partido Socialista. Entonces, pues, por ejemplo, meter a un partido como Bildu en una comisión de secretos oficiales era impensable hace unos años, o sea, era como una cosa de locos, pero ¿a quién se le ocurre cómo vas a meter a los enemigos de España en una comisión que precisamente sirve para controlar a los enemigos de España? Bueno, pues eso es lo que cambió la legislatura pasada, en la que cambiaban tantas cosas. Y en el 2022, como recordabas tú al principio, Alba, pues se cambió el sistema de votación, que era antes era una votación, ¿cómo se dice? Privilegiada, ¿no?
bueno, se necesitaban 210 votos para elegir a los miembros de la comisión. Ahora se necesitan 176, que es la mayoría absoluta. Es decir, se baja el número de votos y, por lo tanto, el PSOE, con su mayoría y con sus aliados, pues puede hacer lo que le dé la gana, absolutamente, en esa comisión. ¿Qué es lo que pasa con esta comisión? Que, en realidad, tampoco es que haya sido muy efectiva en el Congreso de los Diputados, las cosas como son. Yo recuerdo pues, cuando funcionaba con normalidad, sin que estuviera determinados partidos políticos anti-España, pues después de esa comisión, que se supone que es secreta, pues salían los portavoces y nos contaban a los periodistas en corrillos lo que habían hablado. Es decir, secreto es secreto de aquella manera. Y luego, por otra parte, si te va a ir el director del CNI, pues evidentemente, si ve que tiene delante a Bildu, a Esquerra o a Junts, pues hay cierta información que obviamente no la va a ofrecer, se la va a callar, porque tampoco son tontos. Entonces, bueno, es verdad que es un gesto de amistad, como siempre, de Sánchez hacia sus socios independentistas, pero que luego la efectividad que pueda tener esa medida en un seno de una comisión de secretos oficiales, pues es bastante limitada precisamente por eso, porque se limitará mucho la información que se dé, como es lógico por otra parte. Ahora has dicho una cosa muy interesante, que era una costumbre no escrita. Sí. Las costumbres no escritas suele pasar eso, que entonces entras en contradicciones con las costumbres no escritas. Claro, ¿de dónde viene todo el problema aquí? Pues viene de dos sitios. Uno es que has dicho tú, que se cambió el tema de votación, y eso ya no eso está muy escrito, con lo cual ahí tan colado un gol. ¿Quién aceptó ese cambio de votación? No lo sé, pero habría que investigar quién fue el que se chupó el dedo y aceptó ese cambio de votación. Pero la segunda es la que explicó ayer Julio aquí, que la explicó clarísima. Si Bildu es un partido legal, tú no puedes prohibir escritamente que esté en los distintos sitios que están los legales. ¿Dónde está el problema? Porque Bildu es un partido legal. Porque igual resulta que no debería serlo. Claro, si los nacionalistas son legales, tienen que estar donde toque. Y tampoco es normal, que es lo que suele ocurrir, que dices sí, pero no, entonces hago una cosa no escrita de manera que hago que no entre en tal no sé qué. Cuando la justicia no se atreve, o cuando la ley no se atreve, la justicia no funciona. Entonces acaba siendo la ley del más fuerte, del que te toma el pelo. Y ahora será más PSOE y vete a saber cuál será. Pero un matiz solo, José María, vamos a ver. Es verdad que Bildu, como partido político legal, porque está legalizado, pues tendría sobre el papel el mismo derecho a participar en comisiones que el resto. Pero para eso se hicieron votaciones reforzadas. Es decir, si tú estás exigiendo una votación de, no sé si son 2/3 o 3/5 de la Cámara para que los miembros, para que un diputado pueda formar parte de la comisión, es porque es la Cámara la que tiene que votar. Es decir, es un derecho limitado. Es decir, al final no es un derecho que tiene el partido, es un derecho que tienen los diputados a elegir a sus representantes. Pero las dos jugadas son, una, que Bildu sea legal, y dos, que bajes la reforzada. Entonces, con esas dos cosas te los puedes encontrar hasta en la sopa. Y la teoría es que está bien, porque yo pienso lo mismo. El director del CNI, cuando vaya ahí, no dirá casi nada, a no ser que sea de Bildu, que también puede acabar siéndolo. También. Cuando uno entra en una comisión, en la Cámara del Congreso, en la Cámara del Senado, realmente debes de entrar no como grupo, sino como persona, como senador, como diputado, en aquello que puedes aportar más, que puedes realizar más por los españoles, que puedes contribuir, pero en este caso no entran por el interés de todos, entran por el interés de esos partidos que al final son terroristas, proceden del terrorismo y desde luego son separatistas y no niegan que van a seguir siendo separatistas. Y aquí ocurre como en todo lo de ellos, durante mucho tiempo, es que quieren entrar, es que Pablo Iglesias, el presidente es peor que Pablo Iglesias porque oculta lo que piensa y por lo menos Pablo Iglesias lo decía, dice que hay que entrar en el CNI, que conocer los secretos del CNI. Bueno, pues el lobo ha entrado de verdad. Da la sensación de que es el lobo en el corral de las ovejas, que no busquen en el CNI ni los mandamás del CNI, me voy ya al ministerio, que no busquen a espías del CNI. ¿Para qué? Los espías los meten ahora voluntariamente. Un pago más del presidente para ser presidente. Por tanto, esos pactos no han sido pactos equilibrados, yo te doy, tú me das, hay un consenso, no. El presidente ha aceptado todo
cuanto le han pedido Junts y Bildu, que lo tengan claro. Bildu lo han demostrado ya ahora con la capital, con Pamplona, y luego irán a por Navarra y por todo lo que haga falta. No se puede consentir que unos pactos que han servido para nombrar al gobierno, claro, lo consienten los ministros, gracias a eso y gracias a ese presidente son ministros, por tanto volvemos a lo de siempre. Hay mucha gente que aplaude, pero aplauden por conveniencia, que veamos esa situación, pero algún día tendrá que finalizar, porque no van a estar siempre en la perpetuidad de la mentira y al final los pactos tendrán que saberse, tendrían que haberlos dicho ya. Las cesiones a Bildu las estamos empezando a conocer, las cesiones a Bildu, con la moción de censura en Pamplona. Bueno, lo de la Comisión de Secretos Oficiales pues formará parte seguramente del acuerdo general, pero sobre todo con la cesión de la alcaldía de Pamplona, que desde luego no es poca cosa, ya ha marcado un punto de inflexión en la política española definitivamente ya. Tenemos por delante las elecciones en el País Vasco, que van a ser en unos meses. Vamos a ver si ahí vamos a descubrir nuevas cesiones del Partido Socialista a Bildu, que a mí me da que sí. Sospechamos muchos que sí va a ser así. Salía otra que yo no sabré definir, pero tú igual sí que estás más al día, que era el juez especial de penitenciario que está en la Audiencia Nacional, que pasa a ser depender de las autonomías. Con lo cual la decisión de quién se escarcela o no ya no pasaría por la Audiencia Nacional de Madrid, sino que pasaría directamente por el Tribunal Superior o que sea. Y eso parece que también está pactado y que se va a producir en nada. Tampoco es ninguna tontería, o sea, es que, claro, es que es curioso esto, o sea, los malos son inteligentes, coño. Sí, claro. Pues entonces sería bueno que los buenos... Y están en permanente campaña electoral. Que alguno debe haber inteligente de los buenos que se espabilen un poco. Y lo de Pamplona, no olvidemos también en Navarra, que ya estaba el pacto ahí de chivite, ¿no? Como ya eso era un pacto previo. Pero al final todo esto va encaminado a la decisión que están buscando los independentistas y los proetarras en el País Vasco desde hace tiempo, que es la anexión de Navarra, permitida por otra parte en la Constitución, que eso fue pues para mí, desde mi punto de vista, pues uno de los errores de los padres constitucionales, un gol que no metieron por las cuerdas a todos los españoles y a los navarros sobre todo, ¿no? Enseguida nos vamos hasta Navarra y hablaremos del blanqueamiento de Bildu, lo que ha pasado en Pamplona y también de cómo se van o cómo creemos que pueden ir sucediendo las cosas hasta las elecciones autonómicas que se van a producir el próximo año en el País Vasco. Antes, la felicitación de Navidad de la Universidad Complutense de Madrid, que van a ver en sus pantallas. Felicitación de Navidad entre comillas, porque se aleja del todo del sentimiento de estas fechas. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha enviado a todos los profesores y a todo el personal de la universidad esta particular felicitación, que, como digo, nada tiene que ver con la Navidad, porque ni un árbol, ni un portal de Belén, ni una estrella, eligió la imagen de una hoja seca. Además, una hoja seca que no está escogida al azar, porque pertenece a una imagen, a una exposición de una fotógrafa que se llama Toya Legido. La exposición tiene el título El alma de las hojas y lo que pretende mostrar o lo que pretende representar esta imagen es la caducidad de la vida a modo de memento mori. Estos esqueletos deshidratados son las almas que sujetaron la vida y que desaparecerán en la eternidad. Todo lo contrario, desde luego, al mensaje del nacimiento de Jesús. Tampoco nos engañemos, o sea, quiero decir, si un señor cambia al niño Jesús por una hoja, es su problema. Ay, el mensaje, que no se lo he leído, que lo estarán viendo. El fin del otoño abre paso al nuevo año con deseos de paz, renovación y prosperidad. Pues eso sí, en vez de celebrar la Navidad, prefiere celebrar el otoño. Eso quiere decir que, hombre, no es un ser privilegiado intelectualmente y probablemente en vez de alma debe tener almeja. Habría que recordarle aquello, se me ocurre, no sé por qué, pero hojas del árbol caídas, juguetes del viento son las ilusiones perdidas. Miren ustedes, por mucho que hagan, no van a quitar la ilusión de los españoles, y mucho menos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niños, que siguen queriendo la Navidad,
que siguen visitando los belenes, que siguen colocándolos en su casa, que tienen la ilusión algunos de ir figura a figura y el que no lo tiene en barro o en otro material lo dibuja. Y no vengan ustedes con todas estas situaciones. Bueno, felicitan el año y las hojas han caído, ha finalizado el otoño, pero no es una felicitación de Navidad. La hoja que caerá antes es la suya. Y recordar que ese señor se presentó a las elecciones, si no recuerdo mal, para que no ganara Podemos. Hizo toda una campaña pidiendo a la derecha y a a gente medianamente de centro derecha que le votara, porque el peligro era que gobernara Podemos. Pues ya se ve que igual Podemos hubiera puesto un demonio, claro, pero tiene más sentido que una hoja. Pero esta felicitación es propia de Podemos, o sea, es propia de otra cosa que prefiero no decir por ahora. Firmada por ellos directamente, lo de felicitar el solsticio de invierno en Navidad y todas estas cosas, y luego en Semana Santa pues también felicitar otras cosas y tal. Pero en fin, yo es que el otro día, hace unos días, vi el mensaje de Navidad con villancico incluido que se hizo desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues que era la típica estampa madrileña, y sí, la tradicional, ¿no? Es decir, la Navidad al final también forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, está absolutamente arraigado en lo que es España, ¿no? Pues yo creo que el mensaje que lanzó Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid, con villancico, con imágenes navideñas y tal, pues va en esa sintonía. Bueno, pues es que le ha caído de todo. Le han puesto a parir. Le han puesto a parir absolutamente. Desde el colegio que ha elegido para cantar el villancico, que por lo visto iban en uniforme, era un colegio concertado, no sé qué, hasta el villancico, hasta las imágenes, hasta de todo. Bueno, pues es Pero ha llegado el tiempo que no hagamos caso de esas críticas y que continuemos adelante con aquello que hemos creído, que queremos y queremos que crean nuestros hijos y que jamás ha molestado a nadie, y que la Navidad era tiempo de paz y no de esas críticas. Y todos estos que presumen de tan modernos y que viajan, pero claro, cuando viajan, están viajando, como hemos dicho, más de 20 viajes, no sé si 30, a Santo Domingo. El portal de transparencia no les sirve para nada. Después la ministra Montero a Estados Unidos, Nueva York, Washington, a Canadá. Bueno, pues que viajen con menos dinero, es un poco más cerca, por todas las ciudades europeas, ya sea Salzburgo, ya sea, vamos a ir a diferentes países, Estrasburgo, ya sea Heidelberg, de un país u otro, y vemos los nacimientos, y vemos las estrellas en su iluminación, y se venden figuritas, también el vino caliente, porque hace mucho frío, también quítenlo ustedes, quiten todas las costumbres, no. Europa tiene raíces cristianas y no podemos ya seguir permitiendo. Es cierto que un Estado tiene que ser aconfesional, pero otra es que se proteja, por ejemplo, a islamistas, se deje construir mezquitas y, sin embargo, se persiga a la religión católica, que sigue siendo la de la mayoría, no de los españoles, cristiana, la mayoría de los europeos, porque protestantes, ortodoxos, cristianos son. Pero además que ya está bien, es decir, aquí cuando se celebran fiestas musulmanas y no sé qué, es que vemos al presidente del gobierno, a los ministros felicitando a los musulmanes. A mí me gustaría ver a Pedro Sánchez felicitando la Navidad. Sí. No el solsticio de invierno, ni la hoja seca, esa que hemos visto, ni nada de eso, la Navidad. Feliz Navidad a los cristianos que hay en España, igual que se felicita desde los poderes públicos, en algunos casos, pues a los musulmanes o a los judíos o a quien sea. Pues me gustaría verlo, ver cómo lo hace. Bueno, esa felicitación ha sido bastante criticada, eso sí, en las redes sociales, y de hecho había quien decía que esa hoja era una fiel representación de cómo era también la Universidad de Seca. En fin, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, porque publica hoy un artículo interesantísimo, Las provincias, sobre cómo en los próximos años se van a jubilar más de 3.000 médicos, comprometiendo así la cobertura sanitaria. Faltan médicos, están alertando de que faltan también profesionales en atención primaria, al mismo tiempo que se duplican las agresiones. Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos de Valencia está abriendo el debate en contra del intrusismo, especialmente en la medicina estética, donde ven que están encontrando destrozos. El diagnóstico del Colegio de Médicos de Valencia, que ha realizado
en las últimas horas es realmente desalentador, pero sobre todo en lo que es atención primaria, que es donde está la UCI, que dicen que no es un problema nuevo, sino que es un problema que se viene arrastrando desde hace varios años y que además ese sistema MIR, al sistema MIR se une ese descrédito de una especialidad que los residentes ven colapsada. Como no se soluciona esto en los próximos años, la situación va a ser peor. Alertan porque dicen que del 22% de los médicos en activo, más de 3.000, exactamente 3.186, tiene 60 años o más, lo que significa que están ya muy cerquita de la jubilación y que al mismo tiempo solo se han incorporado unos 2.000 residentes desde las universidades, lo que dejaría un déficit de unos 1.000 médicos y que incluso hay muchos que optan por marcharse a otras comunidades autónomas o incluso al extranjero, lo que ha provocado que tengan que importar médicos desde otros puntos de España. Fíjense en esta cifra, desde el año 2018 han sido 1.235 los que han llegado a la provincia de Valencia desde el extranjero en apenas 5 años, y todo esto además con ese debate sobre lo que van a hacer o lo que pueden hacer el Partido Popular y Vox si finalmente se cumple con ese compromiso y esos hospitales no sucede lo mismo que pasó con Alcira. Bueno, de momento lo que han decidido, no sé si PP y Vox juntos o por separado, es retrotraer el último hospital, con lo cual cargarse el otro. Entonces, hombre, está muy bien sin preocuparse con la cuestión social, gastar más dinero, como dicen todos cada vez que presentan un presupuesto, en que ese es el más social de todos, y conseguir que no haya médicos y cargarse los hospitales es un sistema bastante interesante para lo que vendrá dentro de media horita, ¿no? Las crónicas de manicomio. Desde luego. Porque probablemente hasta ahí tendrían problemas para aparecer. Las elecciones fueron en julio. Habla o se preocupa el Gobierno de los problemas de interés para los ciudadanos españoles. No, nos tienen entretenidos y peleando por cuestiones que le interesan a ellos personalmente, porque el problema es de hace tiempo. Habrá que preguntarle al señor Ximo Puig y a quien tuviera de consejero o consejera de Sanidad, pero desgraciadamente puede ocurrir en muchos otros puntos de España, porque hace tiempo que vemos a determinar, subvenciones para estos que vienen del extranjero y no tienen de qué vivir, los inmigrantes ilegales pobres, no, de acuerdo que sí, pobres, pero ¿alguna vez se han preguntado de ver la relación de los sueldos de los médicos españoles en comparación con los sueldos de los médicos de otros países tan cercanos a nosotros como Portugal? Yo recuerdo, pues ya hace unos años, de estar cenando en una posada portuguesa de un pueblo pequeño de la zona norte de Portugal, y al oírnos hablar en español, aunque es tan parecido al portugués, se levantó una pareja que estaba allí, dijeron, ¡ay, somos españoles! Pues eran médicos que se habían ido a trabajar a Portugal, como muchos otros, que lo pregunten y lo vean. Pues esa es la obligación de los gobiernos, conocer los problemas, conocer las situaciones, cuántos médicos salen de la universidad, cuántos aprueban el MIR, estamos cercenando la entrada de muchos jóvenes universitarios en medicina porque han puesto unos niveles muy altos cuando antes se han bajado muchos de los otros niveles. Todo eso se tiene que estudiar. Pero la actual ministra de Sanidad lo que hacía era convocar manifestaciones contra la construcción de un hospital en plena pandemia. Si tenemos ministros de ese estilo, ¿qué podemos esperar? La actual ministra de Sanidad, que es médica, madre ministra, Mónica García, y anestesióloga, está más ocupada ahora en ver cómo puede prohibir definitivamente fumar en las terrazas y al aire libre. Es decir, prohibirlo absolutamente. Y salvar su chalet, que tampoco es que tampoco es poca cosa. Pero yo sí que estoy de acuerdo en que debería ser un debate nacional, como tantos otros, como el de la educación, por ejemplo. Hace poco conocimos el informe PISA, el informe PISA con los problemas que hay en determinadas comunidades, pero es un problema nacional también el de la educación
en España, lo que está pasando, por ejemplo, con las infraestructuras en algunas regiones, cómo está pues, naufragando estrepitosamente, cómo estamos aislando cada vez más, por ejemplo, a Extremadura frente al resto de España de una manera absolutamente injusta, cómo se están repartiendo mal los fondos. Es decir, hay debates que son realmente los que pueden transformar España para bien y que no se están tratando, claro, porque estamos malgastando todas nuestras energías en centrarnos en cómo contentar a una parte de España que está chantajeando al gobierno de la nación. Y ahí van dirigidas todas nuestras energías, la de los políticos y la de los medios de comunicación, porque nos hacemos eco de lo que está pasando en el gobierno. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes recordarles que mañana miércoles 20 de diciembre, tomen nota, el Club de Amigos abre sus puertas para ofrecerles los productos del Toro Televisión. Ahora es el momento en el mercadillo navideño con un amplio horario que va desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Ahí podrán darse un capricho o aprovechar para hacer uno de esos regalos de última hora. Que no se les olvide que el sábado 23 de diciembre a las 12 del mediodía va a ser el concierto extraordinario de Navidad que Ramón Torrelledo nos ofrece en el Auditorio Nacional. Un concierto cargado de emoción, magia y nuevos talentos. La compra de entradas, pues en todos los centros del Corte Inglés, agencias de viaje, centros comerciales, online o llamando al 902 400 222. Y como cada año, el Club de Amigos sortea entre todos sus socios una cesta de Navidad valorada en 1.000 euros y llena de variados y buenos productos como aceite, jamón, juegos para niños, turrones, productos de belleza, de salud, miel, quesos, chocolates, un reloj y 2 pulseras de acero del Toro Televisión y muchas más sorpresas que no pienso desvelarles en su interior. No solo lleva productos, sino también todo el cariño del equipo y la generosidad de nuestros anunciantes, que sin ellos esta cesta y esta televisión no sería posible. Usted puede ser el afortunado, todos los nombres están en la cesta y cualquiera puede ser el ganador, así que estén muy pendientes porque el día 20 termina este sorteo. El nombre del afortunado lo vamos a desvelar en directo aquí durante el programa de Dando Caña. Y si todavía no es socio, pues que sepa que está a tiempo. Así que les deseamos muchísima suerte a todos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes.
estamos de vuelta, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y como siempre a esta hora Gabriel Serrano con sus crónicas de Manicomio. Muy buenas tardes, Alba. No sé si estamos preparados hoy para lo que se viene. Yo creo que desde luego que no. Pero bueno, vamos a ir por partes porque va a haber para hablar. Y no sé si conocen ustedes Twitch, que es la plataforma de contenido que tanto youtubers, en este caso streamers, pues hacen vídeos y comentan con su comunidad. Pues bien, ahora Twitch ha cambiado su política de contenido sexual y según dicen ellos, como han publicado en su página web, actualizan su política de contenido y las etiquetas de clasificación, porque antes un streamer no podía ser tan explícito a la hora de compartir un vídeo o depende de qué tema hablar y ahora tienen que hacer una etiqueta. Pues bien, Twitch lo que ha decidido es, porque streamers de su propia plataforma que la utilizan han tenido un feedback y dicen, oye, abrir un poco más la mano, porque a lo mejor no está bien definido qué es contenido sexual y qué no. Y dicen que puede ser difícil también cómo interpretar su contenido de acuerdo con las políticas que tenía antes Twitch. Pues bien, vamos a ver lo que antes estaba prohibido, pero ahora está permitido con una etiqueta. El contenido que resalta deliberadamente los senos, las nalgas o la región pélvica, incluso cuando se esté completamente vestido. Los desnudos están prohibidos en Twitch, pero si yo soy, pongamos un ejemplo, un streamer y me grabo una zona, aunque yo esté vestido, pues explícitamente, eso sí que está permitido siempre y cuando yo ponga una etiqueta arriba para que mis usuarios o seguidores de mi comunidad sepan que estoy hablando de un contenido explícito, pero vamos, que no hace falta una etiqueta porque ya se ve claramente. Y luego, si seguimos un poco avanzando lo que dice Twitch en su página web, que los senos y genitales o nalgas, independientemente del género, completamente expuestos que se presentan de manera ficticia, pues ya sea un dibujo animado, por ejemplo, o esculpido, esto sí que está permitido ahora. Y hay una próspera comunidad de artistas en Twitch, esto es lo que defiende la plataforma, y esta política era demasiado punitiva y no reflejaba el impacto del contenido. Y luego también a la hora de la escritura corporal, si hay un desnudo pero yo me pinto algo, y aunque sea este desnudo, pues eso está permitido siempre y cuando yo ponga una etiqueta avisando a mis seguidores. Ahora, antes también los bailes, yo qué sé, ahora está muy de moda el twerking, por ejemplo, ¿vale? Pues si en una boda yo soy un streamer y comparto un vídeo... Francás te está mirando con cara de ¿ese twerking qué es? Me suena chino, pero vamos, yo es que estudié zoología y los cerdos, yo eso los estudié pues en mi época y ahora es muy parecido. Me queda un poco... Antes el twerking estaba prohibido, pero ahora tú puedes compartir. Si en una boda algún invitado hace este baile, pues se puede compartir. Es decir, que ahora han cambiado su política de contenido sexual y ellos dicen, no, el desnudo no está permitido. Claro, no está permitido, pero si ya estás de manera explícita o implícita en algo, lo muestras a tus seguidores, viene a ser lo mismo. Y sobre todo es que lo que aquí es curioso es que Twitch abre su política y abre la mano porque los propios streamers le han pedido que no estaba claro a la hora de censurar cosas y que no, pues como no está claro, oye, pues vamos a abrir esto. Y además, si vemos la edad de los que usan Twitch, el 40% es de 16 a 24 años. O sea que estamos hablando de un público joven, incluso menor. Pues incluso un menor puede tener una cuenta. Si yo me meto ahora, imaginaos, yo tengo 13 años, me meto en Twitch, puedo ver cualquier vídeo, no hay nada censurado. Lo único que la plataforma no me va a decir, oye, te voy a recomendar este vídeo de contenido sexual. Pero claro, estamos hablando de un mecanismo, es como, en vez de ir directo a la pornografía, pues tomamos una curva, ¿no? Estamos abriendo un poco la mano en este sentido. Bueno, a ver, Nada, es que yo mucho creo ánimo que se lo pasen Me bien. No, lo que pasa es que tú jóvenes. hablas de los chavales que puedan tener 16 años, has dicho, 13 años. Sí. Claro, es que esos chavales se meten en internet, tienen mil maneras de llegar al porno si quieren. Y no solamente como con los ejemplos que poníamos aquí de vestidos mostrando determinadas partes del cuerpo y tal, sino explícitos, es decir, porno explícito. Entonces, bueno, lo de Twitch no deja de ser pues un vericueto más, como decías, un camino más, aunque dé alguna vuelta más pues para llegar al mismo destino. Yo creo que ahí el problema está directamente en que pues a lo mejor un chico de 13 años o una chica pueda tener acceso a lo que es un teléfono móvil
o a Internet totalmente abierto, sin control parental o lo que sea, pero por Twitch y por otros motivos de Internet. En general, la gente que ve Twitch es porque estos streamers los ve como referentes, sí, y que quieren seguir su modo de vida. Y ahora, como pues estos referentes de juveniles empiecen a hacer apología del sexo, de la pornografía, pero después vendrá un iluminado de estos y se quejará de que aumentan las violaciones grupales. Sí. Y dirá, no entiendo, aumentan las violaciones grupales. ¿Será culpa del Papa o del...? Sí. Digo yo, vamos, se le ocurriera una cosa así. Bueno, es que seguro, en relación a esto, la Fiscalía de Menores denunció que las agresiones sexuales cometidas por menores habían aumentado un 116%. Y no tiene nada que ver con eso. Todo tendrá que ver. Digo yo, vamos. No tiene nada que ver con que los menores vean pornografía, claro. No tiene nada que ver con que en la televisión salga lo que sale, no tiene nada que ver con que en las series de televisión eso parezca campichas a los 14 años, no tiene nada que ver con eso. Se protesta del daño que hacen, y hasta en las propias televisiones, Gaby. Sí, porque la televisión autonómica catalana, TV3, ha difundido un vídeo en el que el del plátano te enseñan, como dicen ellos, hacer una felación de 10. Ellos lo dicen de forma más grosera, pero había bueno, querido sí, ser tampoco más grosera explícitamente. Entonces lo han hecho a través de su plataforma digital, que es 3Cat, y lo han publicado en sus redes sociales. Aquí lo vemos y vamos a ver, evidentemente, televisión va a estar difuminado porque el contenido es bastante explícito, y ellos en su cuenta de Twitter le han promocionado este vídeo y dice, voy a leer textualmente: si te excita dar placer a otro, el sexo oral es una de las prácticas con las que se puede disfrutar más. Esto es la televisión pública catalana, y además en el vídeo pues te explican un poco cómo son los procesos, y utilizan pues un plátano, utilizan cerámica, vamos, contenido sexual pagado por los catalanes. Y me he metido en la página web porque esto es una serie de capítulos, ¿vale? Y me he metido en su página web para ver qué otro contenido tienen, y es contenido, vamos, puramente ideológico. No he sacado ninguna imagen nada porque es bastante explícito y se vería todo difuminado. Entonces, que para eso lo cuento directamente. Porque, ¿pero tienen más consejitos de estos? Bueno, escucha, Alba. Hablan de masturbación, qué tipo de masturbación, cómo se consigue mejor el placer, ideología de género, qué prácticas sexuales convienen más a unos o a otros dependiendo de cómo sean los jóvenes. Hablan también de la infidelidad, y en TV3, no sé si recordáis que en 2021 también hubo un sketch que fue denunciado porque dos, digamos, humoristas hablaron de que pedían una felación a la reina y a la infanta Leonor. Entonces TV3, Televisión Catalana, está... Ahora empiezo a entender yo por qué han quitado de los circos los animales. ¿Porque los han metido en TV3? No sé, deben estar todos en otro sitio. Al final, lo que podemos decir, televisión catalana, del gobierno catalán, de los independentistas catalanes, pues desde nuestro gobierno se está protegiendo esas situaciones, claro, ni más ni menos. Se invierte el dinero público en algo que nunca hubiéramos querido ni hubiéramos pretendido. Pero que eso consiste... Encima, se daña a la gente, quieran o no. O sea, si ya no tienen nada que hacer ni nada que trabajar por Cataluña, cuando se han endeudado a tope y están pidiendo y van a consentir que miles de millones de deuda se le condonen, pues parte de la deuda la origina la televisión catalana. Pues señores, ciérrenla. Pero yo imagino que sea parte de la inmersión lingüística, claro, también que quieren hacer con contenido con de sexo e ideológico. El servicio público de la televisión pública catalana, pues ya vemos. Pobre juventud eso de todos catalana. modos no creo que tenga mucho que ver con el idioma, ¿eh? Por las operaciones que has explicado, las hacen muchos bichos que no tienen lenguaje, o sea que, de todos modos, esto estamos hablando de fomentar la inhibición del control intelectual sobre los impulsos o los sentidos. Pues es una manera de educar al hombre, o incluso a la mujer, o a la mujer incluso al hombre, es un perfectamente total. La misma, insisto, que cuando yo estudiaba zoología. Es bochornoso, ya cuando había pues determinados canales y que se decía lo de X, no sé, pero una televisión pública que haga todo esto y resulta que la vamos a premiar, miren, con mi dinero no, conmigo no cuenten. A ver, habría que pero no son intentar hacer algo contra los impuestos, porque si luego se invierten de esa forma,
es verdaderamente bochornoso cuando además las estadísticas están demostrando que jóvenes que era impensable hace unos años pudieran violar o violar en grupo o violar en manada. Pero ¿qué es eso de decir que disfruten más o que sean más felices? No, ustedes los están haciendo más desgraciados a ellos y al resto de la sociedad. Bueno, por eso y esto según que el vídeo pornográfico más visto es de una violación grupal. Claro. Es que al final la educación sexual se está convirtiendo en un adoctrinamiento. Totalmente, pero que hace un daño brutal. El ser humano lo vacían por completo. Por eso. El cerebro lo elimina. Por eso he hablado de zoología. En el sentimiento, en la emoción. Porque la sociedad de hoy en día está muy así, que es simplemente lo que uno puede sentir, ¿no? Mucho de sentimentalismo, mucho de emociones. Y el pensamiento pues se está eliminando. ¿Y eso qué produce eso? Pues robots. Sí, pero hay incluso sentimiento, te vas un poco más bajo, que es a instintos, ¿eh? El instinto. O sea, eso es soltar los instintos cuando un hombre o un niño y una niña no tienen capacidad madurativa suficiente para controlarlos. Eso es la misma la droga esta, la blanda, que es muy como el hachís o no sé qué, que es muy poco malo, sí, pero el X% acaban en la siguiente, X acaban en la siguiente. Pues lo siguiente de eso es la violación grupal. Hombre, no es lo inmediato, pero no tarda mucho, porque cuando has soltado los instintos piden más. Y llega un momento que te hartas de lo que estás habituado a hacer y hay que hacer una cosa nueva. La siguiente no sé qué será, pero yo si tuviera perro procuraría tenerlo atado para que no me lo violen en la calle, porque será el siguiente paso. Y luego las series, las películas, lo mismo, todos claro. hacen la apología de la violencia. ¿Y cuántas veces hemos denunciado este año que niños de entre 9 y 12 años en los colegios han violado a compañeros suyos? Y graban cosas, claro, ven que otros lo graban, pueden pensar que eso es lo normal. Realmente, ¿cuánto daño le están haciendo? O sea, cada uno, a nosotros ya no, por nuestra edad. Yo tengo 2 nietos de 17 y 18 años. Naturalmente que sus padres intentan darles una educación, saber y estar al tanto de aquello. Pero claro, cuando tienes una televisión pública que emite esto, aparte de otras cadenas. Tú hablabas de la droga, cuando tienes una ministra de Sanidad, la nueva, la médica y madre, médica, que ha dicho, bueno, lo que tienen que hacer los jóvenes, los drogaditos, es elegir a aquellos camellos que sean de confianza. De confianza. Para que le preocupe ir un poco al fondo. ¿Qué es lo que están haciendo? Que no, es tremendo. Luego cada día casos de violaciones, y eso, violaciones grupales. Yo recuerdo hace años, cuando aquella película de La naranja mecánica, que era muy dura para aquel entonces, al poco tiempo se repitió algún caso en que hacían pues una copia exacta de la forma de llevar a cabo un crimen. Pues si aquello fue así, esto es así. Si le estás dando todos los días esos contenidos, nadie los refuta, nadie los ataca, es una televisión pública, pues el daño ahí está. Pero en serio, que a ver, es que estamos hablando efectivamente de la televisión pública catalana, es decir, aquí se están pagando impuestos para que una televisión pública que debería dedicarse a hacer un servicio público pues informativo básicamente, pues se dedica a hacer este tipo de vídeos y a enseñar a la gente cómo hacer una buena felación. Es decir, yo creo que ahí debería haber un control mucho más estricto. Yo no sé hasta qué punto se le va a pedir explicaciones o no al responsable de esa televisión pública por este tipo de vídeos. Es que a mí me da que no. O sea, esto Mariano, al final pasa... ¿Quién se los va a pedir y bajo qué pauta? Bueno, pero es que estamos hablando de un dinero público. En un momento en el que nos están friendo impuestos a todos por todas partes, porque ya el bombardeo para quitarnos nuestro dinero, porque es el nuestro, a través de impuestos de todo tipo, pues estamos rodeados absolutamente. Claro, es que luego al final vemos que nuestro dinero, que nos lo hemos ganado nosotros con nuestro trabajo, va destinado a este tipo de cosas, y la verdad es como, por lo menos como para molestarte un poquito, ¿no? Entonces, que se pida, debería haber un control político ahí. ¿Por parte de quién? Eso, pues a lo mejor de los políticos catalanes, de los partidos catalanes, si o están todos callados, o es que les da absolutamente igual a todos. Pero si opinan eso el 80%. Mira, ayer tú has hablado del informe PISA. Ayer, en Cataluña el informe PISA ha causado estragos, porque han quedado
francamente mal. Entonces ha habido, yo creo que ayer hubo una sesión, o ayer, o la semana pasada, una sesión en el Parlamento solo para hablar de eso, y la consejera fue y explicó porque no sabe cómo salir. Lo primero que dijeron es que había mucho inmigrante. Después dijeron que ya no era un problema de que hubiera mucho inmigrante, sino ahora han hablado de que se produce, que es lo mismo, que se produce demasiada segregación. Pero en uno de los programas que yo ayer cuando venía era interesantísimo porque un experto de esos que supongo que, bueno, en fin, no voy a entrar en ese detalle, pero decía la siguiente cosa, es que es muy interesante. Decía, claro, como ahora mismo las familias resulta que no están en casa y no educan, el colegio tiene que educar mucho más y entrar en las casas y en las familias. Eso es entrar, el colegio en las casas y en las familias. Es decir, como los padres no te educan, no diremos que los padres eduquen, faltaría más. Me interesa aprovechar que los padres no educan para educar yo, deseducar, pero eso es otro tema. Porque claro, tú le preguntas al 90% de los señores capaces de tomar alguna decisión sobre esto, igual son más partidarios de que se vea esto que no una procesión de Semana Santa. Con lo cual para ellos eso es educación. Si alguien quiere, no tiene mucho que ver, pero si alguien quiere profundizar, yo ayer publiqué una entrevista que en mi blog que me pareció muy interesante sobre queremos poner en jaque la posmodernidad. Para el que quiera rascar un poco de dónde está filosóficamente todo eso filosóficamente viene de un italiano, y entonces en el noentiendonada.es tiene la entrevista ayer y vale la pena esto, o probablemente vale la pena leer el libro, porque está insinuando todo lo que nos está viniendo, de dónde viene, ¿no? Y son ideología que hay detrás, que también se dijo aquí, que lo que pretende es fundamentalmente que desaparezca la familia. Eso y eso va perfecto, o sea, va perfecto, claro, porque yo no me imagino al niño en el salón de su casa después de comer con la mamá y el papá dándole la matraca, digo yo, ¿no? Ya. Y la única manera de hacerlo... La suerte que tenemos, entiéndanme cuando hablo de suerte, es que este spot sí que es cierto que no se está emitiendo en abierto en antena, sino que forma parte de un contenido, de un programa que se llama El Punt D, que va dentro de lo que es de la plataforma digital que es el Netflix. Pero acordaos de un spot que hemos sacado alguna vez aquí, que estaba en la página de la Consellería de la Generalitat, que fue bastante distribuido, donde eso queda anecdótico, porque lo que había es la violación, o lo que se quiera, de un señor viejo con un niño, y vamos, con todo tipo de detalles. Eso sí eran dibujos, me parece, ¿no? Sí, eran dibujos. Todo es de público. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. No me quiero imaginar, Alba, si ya TV3 emite en Twitch. A ver qué sale de ahí. Bueno, o Twitch emite TV3. No suficientes para... Pero Twitch al lado de TV3 es como un convento de clausura, ¿no? Pero cuando se junten... Pero eso es tremendo, pero no os olvidéis de algunos de los vídeos que se publicaron en televisiones y anuncios en periódicos del Ministerio de Igualdad, que eran auténtica pornografía. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Pero estamos en lo mismo. La pornografía. Si no hay y también se pagaron con dinero público. Pero si no hay bien objetivo ni mal objetivo, ¿por qué te metes tú con un vídeo pornográfico? Si hay gente que le gusta más eso. El dinero público que no, otra está cosa. Para eso. Cada uno. ¿Por qué no? Allá. Te dirán que por qué no. Si ese es su valor, ¿no? Gracias, Gaby. Nos vemos mañana con más asuntos. Nos vamos ahora sí. Y te abrimos ya página de política de nuevo, porque tenemos que hablar de Bildu, porque al blanqueamiento de la formación proetarra, a la que hemos asistido desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos días, por parte del Partido Socialista, con la entrega de la alcaldía de Pamplona, también calificándoles como una fuerza progresista y democrática, Yolanda Díaz propone ahora que humillar a las víctimas del terrorismo ya no sea un delito. Una de las noticias más comentadas en los últimos días es el pacto entre el Partido Socialista y Bildu en Navarra, un pacto que muchos han calificado como una auténtica vergüenza. Otros muchos tienen escalofríos al pensar en una de las épocas más oscuras de España, la relacionada con ETA. Y es que en aquel entonces nadie podía pensar que el brazo político de la banda terrorista estuviese presente en las instituciones y ayuntamientos. Pero no solo ha sido eso, sino que hay algunos que lo defienden. El grupo parlamentario de Yolanda Díaz ha llevado al Congreso una proposición de ley para suprimir algunos delitos, el de las injurias a la corona y al gobierno, la ofensa a los sentimientos religiosos, los ultrajes a símbolos nacionales y, atención,
el enaltecimiento al terrorismo. Y es que según los de Sumar, estos delitos son totalmente innecesarios porque coartan la libertad de expresión, algo que supone una clara humillación para las víctimas del terrorismo y para sus familias. Pero el ataque del gobierno a estas no cesa aquí. El ministro Óscar Puente, protagonista de varias polémicas en las últimas semanas, también se ha sumado al carro que defiende a Bildu. Y es que ha insinuado que la fundación de Miguel Ángel Blanco se financia de forma ilegal. Faltar a la memoria de Miguel Ángel Blanco es financiarse ilegalmente utilizando su fundación. Eso yo creo que es mucho peor, o por lo menos así lo veo yo, vamos. Unas palabras que han indignado a gran parte de la sociedad española, la que sí tiene memoria, y unas afirmaciones que dejan ver cómo son realmente el gobierno de Pedro Sánchez, sus ministros y sus socios. ¿Cómo veis este último movimiento, esa proposición de ley que llega hoy al Congreso de los Diputados para suprimir el enaltecimiento del terrorismo? Sí, y más cosas, o sea, todo lo que sea. A mí lo que me ha extrañado de eso es que creo que son en Onda Cero esta mañana, los tertulianos todos eran partidarios de eso. Yo me he quedado un poco asombrado, porque así como en otra radio, creo que en la COPE más bien había un cierto mal ambiente sobre el tema, ahí no, porque decían que, claro, que la sociedad evoluciona. Entonces, como evoluciona, pues hay que evolucionar. Es más, justificaban perfectamente el argumento, ya me ha parecido alucinante. Dicen, no, pero si los propios jueces ya hace tiempo que no condenan por eso, no porque prevariquen, sino porque entienden que la sociedad evoluciona. A ver, o sea, cuando un juez no aplica la ley porque la sociedad evoluciona, ¿eso no es prevaricar? Que me lo apliquen porque yo tengo... O sea, es que a veces cuando eres germánico de pensamiento, o en este caso catalán, tienes problemas en la vida práctica, para entender a estos tíos, porque es todo absolutamente contradictorio. A ver, eso está muy bien, o sea, podemos ir quitando malversación, sedición, no es comparable, sí, todo es comparable. Si se puso es por algo, ¿no? Y entonces, claro, pero, a ver, si la universidad se cree que la Navidad es una hoja, que no se van a creer los de Onda Cero y los de la pornografía y los políticos y los de Podemos. Honestamente, hoy uno de los titulares era, lo noté perfecto, es que España la peor tasa de la Unión Europea de menores en pobreza. Ahora iremos a eso un 28%. ratito. Pero es que lo quería decir ahora, perdóname, porque ¿cómo es posible que vicepresidenta, ministros, ministra, de lo que se preocupen es de blanquear a Bildu? ¿Qué es lo que están haciendo? Se preocupan de estas situaciones y no de otras. No necesita Bildu a sus militantes para defenderlos, es el gobierno. Y ahora que veo a la que hasta este momento aún es alcaldesa de Pamplona, creo que a la teniente de alcalde, o tenienta, como quieran decir, espero que alcalda no, teniente de alcalde, bueno, puesto, pues es una cosa muy seria. Le mataron a su padre. Es que, ¿cómo es posible que traten estas cuestiones con esta frivolidad? Una cosa es perdonar, pero hay cosas de las que no se puede pasar página, y lo que no puedes es convertirlos y ayudarlos a ser jefes, a ser poderosos, a ser gobierno, y eso es lo que están haciendo. Por tanto, que salga un ministro diciendo que son progresistas y democráticos, tenía que haber un periodista valiente al lado que le diga, explique qué es eso, por qué son progresistas y por qué son democráticos. Pero como nadie se lo dicen y lo que se sacan son imágenes de la vicepresidenta aplaudiendo, recordáis que yo dije aquí que su coalición no era legal. No lo es, pero yo no podía recurrirla. Tenía que ser un partido político o un miembro del Congreso o del Senado. Si se hubiera recurrido y se hubiera roto esa coalición, probablemente hoy estaríamos en otra situación. Pero bueno, la llevó adelante y ahora pues están todos defendiendo los postulados que defendía Podemos. Y Podemos, por otro lado, ha roto la coalición ya. Pero yo creo que los pactos del Partido Socialista y de Sánchez con Bildu pues, es uno de los pactos más bochornosos que ha habido en España en la historia de la democracia, ¿no? Es decir, es cruzar una línea roja que estaba como muy enmarcada
para todos los partidos demócratas, para todos los partidos en general del Congreso, dejara Herri Batasuna cuando llegó, y luego todas las marcas que han ido sucediendo a los batasunos y a los proetarras, ¿no? Y Sánchez se cargó esa línea roja y empezó a pactar con ellos. Entonces empezó en un proceso de blanqueamiento de la marca Bildu, que hay que reconocérselo. O sea, Sánchez pues, lo ha hecho bien, porque ha conseguido blanquearlo en una parte de la sociedad que lo ve ya como algo absolutamente normal, que el Partido Socialista no solamente pueda pactar con Bildu, sino que pueda darle poder a Bildu, como puede ocurrir, por ejemplo, en Pamplona, y ya veremos lo que va a pasar en el País Vasco, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las estrategias políticas que le ha salido a Sánchez gratis. Es decir, no ha tenido ningún coste para él, ninguno absolutamente. Bueno, pues eso está ahí. Yo, lo de la proposición para eliminar el delito de enaltecimiento, por ejemplo, del terrorismo, es una cosa que ya se intentó en el Congreso. Tampoco es nuevo, ya lo intentó Podemos en su día, fracasó. Y a mí que la sociedad española viva en un momento diferente ahora al que vivió hace 20, 30 años, no tiene nada que ver. O sea, los delitos siguen ahí, la memoria está muy reciente y el dolor de las víctimas está muy reciente también. Entonces yo creo que eso, seguir manteniendo los diques de contención hacia todas estas actitudes proterroristas, a mí me parecen que son imprescindibles en España. Pero mira, el argumento de esta mañana también, porque en la misma tertulia sacaban esto de lo del enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Decían, hombre, es que ahora no toca esto, porque eso tenía sentido cuando ETA mataba. Pero ahora que casi no hay terrorismo, es absurdo el enaltecimiento del terrorismo que sea un delito. Claro, dices, merluzo, o sea, por poner un ejemplo, ¿te suena el islamismo radical? Era una cosa para haber puesto ahí. O sea, Europa más bien, ahora es cuando empieza a tener terrorismo. España sale, pero Europa es cuando empieza. Además de que si una cosa es mala, no es mala cuando hay mucha. Es mala porque es mala. Claro. Pero eso también que ya, probablemente un tertuliano, podría decir nombres y apellidos, tan ilustre, que dé para tanto como para saber que la cantidad no modifica la esencia y la cualidad sí, y eso ya es filosofía, tampoco se le puede pedir. Pero seguramente porque hay un argumentario político detrás de un partido político pero que que elabora ese argumentario, que precisamente puede estar preparando el terreno para eliminarlo definitivamente. Pero que no eran los tertulianos típicos, porque si yo escuchara la SER ya sabría, o Televisión Española, ya sabría por dónde me salía el argumento. Es que era Onda Cero. Es lo que me ha asombrado. Los tertulianos, no sé si todos, yo creo que al menos he oído 3 que abundaban en eso. Después ya me he ido a otra radio. Me ha sorprendido porque además el monólogo de Alsina de esta mañana era precisamente era sobre este tema. Lo que iba a suceder hoy en la Cámara. Pues era ese tema, sí. Recordamos todos perfectamente cuando quedábamos impresionados de que el acuerdo entre Bildu y ellos no estuviera escrito, estará, pero lo tienen escondido, no comentaron nada en qué consistía, esperaron a que pasara la investidura. Hay que reconocer que ellos juegan con los tiempos, pero lo que tenemos que ser nosotros hábiles, claro, mienten con los y no permitirlo, mienten. ¿Y qué va a hacer el PNV? A quien sí le está bien, no me da ninguna Partido pena. Nacionalista No me da Vasco. ninguna pena, porque Claro, más traidor que el a eso PNV se está no es fenomenal, ETA, porque así como ha patado ahí, patará, lo negará, pero patará y le dará el gobierno del País Vasco si es necesario. Por tanto, estamos en un momento enormemente grave de este país, pero yo creo que todo tiene solución si la sociedad civil es la que de verdad se da cuenta de las situaciones y no tenemos que dejarnos llevar por aquello que dicen todos los que están pagados, porque son muchos los pagados cada día. No harán otra cosa en los consejos de ministros, pero hacer nuevos nombramientos y nuevos cargos y más asesores y gente a las embajadas, más todos los que ya tienen pagados, no esperemos que el Partido Socialista reaccione. A mí me hace gracia cuando esperan, bueno, vamos a pedirle votación en voz alta, que no va a cambiar ninguno mientras estén en el pesebre. Es la sociedad la que tiene que darse cuenta de la verdad y de que no se están preocupando
de los temas verdaderamente importantes del país. Sí, pero acá, aunque tienes toda razón, ¿eh? Votación en voz alta no va a cambiar ninguno, pero pedir votación en voz alta. O sea, lo que no se puede hacer es, porque no van a cambiar ninguno, irnos echando para atrás, ¿eh? O sea, pedir votación en voz alta, se retratarán sin ningún problema, pero habrá la imagen retratado. Totalmente. O sea, que yo esas cosas no dejaría pasar ni una, vamos. Sí. Es que es fundamental en educación, y a esos tíos hay que educarlos, porque tienen la misma educación que un primate básico, vamos, que no dejando pasar ni una, que se les proteste, que alguien les diga algo, que alguien les obligue. El poder de un ayuntamiento ya no es el que haya un partido político escondido tras grupo terrorista, que haya incluso concejales que fueron terroristas, que admitan esa... No, es que le está dando poder. No. Pues eso hay que eso es lo verdaderamente grave. Y le seguirá dando poder. Sí, sí. Si esta situación no la reclamamos, no la protestamos. Muy bien la manifestación de Pamplona, y se le molesta al presidente y se le molesta al ministro de Transportes, que no se ocupa de los trenes y que permite, o por lo menos no intenta poner remedio a lo que está pasando y se dedica a hablar. Otra manifestación y otra, es lo que la gente puede hacer. Y nosotros nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos hablando de más asuntos, porque todavía les vamos a mostrar esas cifras a las que hacía precisamente referencia Carmen hace apenas unos minutos. Ese informe de UNICEF que muestra las cifras gravísimas de pobreza infantil de nuestro país. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo.
¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de la 1:30 de la tarde y no hay mejor hora que para saludar a Lourdes Pereira de Navarretinto en esta mesa. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, sabemos que es Navarretinto, que es una empresa familiar que siempre nos dedica a estos jamones que están tan ricos y con el que disfrutamos muchas mañanas Dando Caña, más alguno que otros. Sí, no os miréis entre vosotros. Pero Lourdes, cuéntanos un poco qué es Navarretinto, cuándo nace, cuéntanos un poco vuestra historia. Sí, Navarretinto nace en el año 2000, ¿no? Tenemos la explotación en la provincia de Badajoz, en Extremadura, y nos dedicamos, como has dicho, a la cría de cerdo de máxima pureza racial, 100% ibérico, y después de llevar los animales a bellota, pues hacemos productos de la máxima calidad, de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva pata negra, conforme a la ley vigente, a la norma de calidad vigente, que es el Real Decreto 4/2014. Cuando nacimos en el año 2000, la verdad es que apostamos por obtener algo de máxima calidad y también por la innovación tecnológica. En este sentido, hemos desarrollado 3 proyectos de I+D+I, 2 de ellos relativos a lo que es el diseño de nuestra explotación y también al bienestar animal. Y el tercero lo hicimos en colaboración con la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de Cáceres y es relativo a la calidad de la carne y los productos curados. Además, también obtuvimos las calificaciones de granja de protección sanitaria especial y granja de selección genética que nos habilita para vender reproductoras a otras explotaciones del ibérico, al resto de las explotaciones, porque aunque otras explotaciones hagan cruzado, la madre siempre, la norma de calidad exige que sea de pureza racial. Lourdes, ¿cómo podemos distinguir un buen jamón a simple vista? Pues a simple vista es cierto que la norma de calidad ayuda mucho, ¿no?, al consumidor, porque con el sistema de precintos que ha establecido, ¿no?, que lo tienen cuando se mira un jamón debajo de la pezuña, además de nos hablan de la trazabilidad que tiene esa pieza, nos indican qué tipo o ese producto de qué animal procede, ¿no? De mayor a menor calidad es el negro, rojo, verde y blanco. Estos precintos, ¿no?, la norma de calidad fija una serie de criterios, ¿no?, para establecer estos precintos y, por ejemplo, los 3 más importantes son el porcentaje racial, ¿no?, de si es 100% ibérico, si es un cerdo al 50 o al 75%, la alimentación, si es a bellota o es a cebo, o también la extensión que ocupa ese cerdo, ¿no? Bien si es en dehesa, pues qué extensión tiene que ocupar, o si es un cerdo estabulado, pues qué metros cuadrados mínimos debe tener por animal. Y luego también morfológicamente hay distinciones, ¿no? Un jamón que procede de un cerdo 100% ibérico es una pieza alargada, es esbelta, ¿no? Y en la medida que vamos cruzando ese animal,
esas características se van perdiendo y va perdiendo esbeltez. También ocurre, por ejemplo, en otras piezas, ¿no? El solomillo de un cerdo 100% ibérico, si lo cortamos transversalmente, pues tiene un diámetro pequeñito. En la medida que ese animal se va cruzando, pues va siendo un poquito mayor. ¿Por qué decantarnos por Navarretinto? Pues yo creo que primero por calidad. Es verdad que trabajamos la máxima calidad y además fruto de muchísimo trabajo y de los proyectos que hay detrás, etc. También por homogeneidad del producto. Somos una granja que trabaja en ciclo cerrado. Ciclo cerrado significa que no puede entrar genética de fuera, ¿no? O sea, animales de fuera, es nuestra propia genética, manejamos siempre de la misma manera los animales, etc. Entonces, es verdad que hemos conseguido un producto muy homogéneo. También las presentaciones que tenemos, por ejemplo, si alguien quiere regalar, ¿no? Que tenemos pues esta otra caja, que esta es nueva de este año, que es una preciosidad, o los sobres u otras cajas, ¿no? Pues creo que tenemos de cara a regalar, ¿no? En estas fechas unas presentaciones muy elegantes. Y luego también pues porque somos nosotros mismos los que lo llevamos a casa, o sea, no tenemos intermediarios, ¿no? O en restauración, entonces, bueno, pues no son tornillos, cualquier problema pues lo solucionamos rápidamente. Además, Lourdes, si no me equivoco, los socios del Club de Amigos tienen un 10% de descuento, sí, que viene fenomenal para aprovechar estas Navidades. Sí, cierto. Pues Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Igualmente. Cambiamos ahora de asunto porque el Consejo de Transparencia ha reprendido, ha amonestado a Pedro Sánchez y también a sus ministros por ocultar viajes y gastos de algunos de ellos con todos los detalles que deberían ofrecerse, tal y como publica El Confidencial. Moncloa se estaría negando a desvelar esos viajes que han realizado tanto el propio presidente del Gobierno como alguno de sus principales ministros. En este caso hablaríamos de Félix Bolaños o incluso de José Manuel Álvarez. Por su parte también se ha descubierto en las últimas horas cuál va a ser el nuevo catering, el nuevo menú del Falcon presidencial. Atención, que ni corto ni perezoso va a ser un 66% más caro. Eso sí, se quita el tofu. En fin, el nuevo contrato público va a pasar de costar 80.000 euros a 200.000 y recoge una mayor oferta de embutidos ibéricos. No sé si el hecho de que ya no esté Alberto Garzón en el Gobierno ha podido influir en ese sentido. Mientras tanto, la tasa de pobreza infantil en España, fíjense la cifra. Alrededor de 333 millones de niños en todo el mundo viven en la pobreza extrema. Se traduce en 1 de cada 6 según un análisis de UNICEF y el Banco Mundial. La pobreza se define como un estado de existencia en el cual una persona no tiene cubiertas las necesidades básicas para vivir. España obtiene la peor nota en pobreza infantil de la Unión Europea. La tasa es del 28%. Se ha analizado la situación actual de esta precariedad entre 2019 y 2021 y su progresión en los últimos años, desde 2012-2014 a 2019-2021. España, en cuanto a progreso de la pobreza infantil, no ha mostrado una mejoría significativa. El conjunto de países analizados la han reducido de media un 8%. Influye y preocupa la tasa de privación material y severa, que incluye a aquellas personas que viven en hogares que no pueden afrontar 4 o más elementos de consumo, de un total de 9 considerados básicos en el territorio europeo. La privación material severa es un indicador de vulnerabilidad grave. En 2022 era de un 10,3%. Más de 3 millones de hogares españoles quedan asfixiados por debajo del umbral de la pobreza severa, una vez pagados los gastos básicos de vivienda, suministros y alimentación, según un informe de Cáritas Española. Más de 12,3 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y o exclusión social, y más de 9 millones y medio de personas en España viven con ingresos inferiores a 10.088 euros anuales. La tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda ha subido. El aumento de los precios de los alimentos hace que cueste llegar a fin de mes. Los bolsillos de los españoles cada vez están más vacíos, lo que influye en que las tasas de pobreza, pobreza infantil, riesgo de exclusión social aumenten. Ahora tenemos un Ministerio de Infancia y Juventud que debería marcarse como entre sus principales objetivos reducir la pobreza infantil, que sobre todo cada vez afecta más y más niños. No es que sea una cifra que se haya mantenido en los últimos años estable, sino que ha ido en aumento de forma progresiva. Había un dicho viejo que
no resolver un problema, monta una comisión. Con Pedro Sánchez, si quieres estropear un problema, monta un ministerio. Parece que tenemos un problema con el micrófono de Francas. Vamos a intentar solucionarlo en los próximos minutos porque nadie te ha escuchado en casa. Yo sí. Mariano, mientras tanto. Aquí sí, pero bueno, es verdad que lo de la pobreza infantil fue un argumento que utilizó Pedro Sánchez y la izquierda en general en los últimos tiempos de los gobiernos de Mariano Rajoy para atacar al gobierno de la derecha. La pobreza infantil en España, pues lo convirtieron en el gran problema nacional. Y es que fue llegar al poder y no sé, y dejaron de hablar de la pobreza infantil. Es decir, llevamos ya 5 años de sanchismo y bueno, pues estamos viendo cómo está la situación, ¿no? Empeorando y aquí no ocupa su agenda política ahora mismo. Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? Pues que utilizaron la pobreza infantil como arma política contra Rajoy y que una vez conseguido su objetivo, que era llegar al poder, se han olvidado de la pobreza infantil, porque han dejado de hablar de ese asunto. Claro, esto encima contrasta con los datos que hemos escuchado, que hemos visto del Falcon, por ejemplo, ¿no? del uso del Falcon por el presidente del Gobierno y los ministros. Un uso que es más un abuso de un avión que a mí me parece bien que un presidente del Gobierno pues utilice el avión oficial para viajes oficiales, pero que desde luego el abuso se ha producido cuando lo utiliza para ir a mítines electorales, a actos de partido por toda España o sencillamente pues a fiestas particulares que adorna con algún acto añadido que pueda justificar ese viaje, ¿no? Y eso pues lo hemos sabido a lo largo de estos últimos años que como práctica que ha utilizado Pedro Sánchez. Claro, encima con un menú que bueno, pues ha vuelto a sus orígenes. Yo recuerdo el Falcon hace años, en los tiempos de Zapatero, por ejemplo, pues era bastante habitual que te pusieran ibéricos, ¿no? Ahí nada más subía al avión, pues te servían el cava, los ibéricos y tal, y era bastante agradable, por decirlo así. Luego la calidad bajó bastante en el tema del catering del Falcon y bueno, pues ahora pues les apetece volver un poquito a subir el nivel, así que lo que hace falta es que justifiquen todos absolutamente los gastos y cada euro que se gastan en cada uno de los viajes del Falcon. Esto de que un gobierno lo oculte al Consejo de Transparencia cuáles son esos gastos y en qué se están gastando el dinero en los viajes de los ministros y del presidente, pues me parece que democráticamente pues no es pasable. Ya realmente no les queda nada por mentir. Escuchar a Calviño y escuchar al presidente del Gobierno hablando de que España es uno de los países que económicamente mejora más en Europa y que se le consienta decir esas mentiras, luego te producen un choque como el de hoy, que hasta el propio país que tanto les defiende, tiene que llevar esa noticia portada. Es cierto que sería de portada grande y la pone en una esquina, pero tiene que reconocer ese 28% de pobreza infantil. Y a mí se me ocurre pensar que cómo vamos a potenciar la natalidad si resulta que aún habiendo menos niños que en cualquier otro país, por el envejecimiento de la población, somos el 28% más pobres. Esta es una noticia que les tendría que avergonzar cuando al mismo tiempo se puede sacar esa del catering. ¿Por qué? Es que no puede comerse un bocadillo o un sándwich, pero es que hay que pensar que un vuelo del Falcon, y nos dicen a nosotros que reduzcamos emisiones, equivale, según parece, a 4 años de viajar uno cualquiera de nosotros en nuestro coche. Y no nos olvidemos que no lo utiliza solo para viajes largos que hubiera sido necesarios, que hace unos días viajó en Falcon de Coruña a Santiago. Pero si es una autovía, no son kilómetros y se busca, como siempre, la justificación de que va a inaugurar no sé qué para luego poder volar a un acto de partido político, un acto donde va a mentir y donde tanto él como Calviño dijeron todas las cosas que dijeron que no son ciertas. Por lo tanto, 200.000 de catering, cuenten la gasolina, cuenten el personal,
que luego va en helicóptero hasta coger el Falcon, que no somos un país rico para hacer todo eso. Pero lo del catering, mira, que pongan el ibérico, pues, oye, pues mejor para ellos, ¿no? Que lo justifiquen, ahora que lo digan, que lo confiesen. Yo sí que recuerdo en algún viaje que yo hice como periodista, por supuesto, dentro de la delegación, en el que nos invitaban a los periodistas en viajar en el Falcon, en aquellos viajes de los presidentes, pues cuando no llegabas como periodista por tu cuenta al destino, ¿no? Sí que recuerdo que ahí, más allá del ibérico o no ibérico, circulaba el alcohol que daba gusto. Es decir, ahí te podías pedir un gin tonic perfectamente, incluso dos, ¿no? Bueno, había algunos que abusaban un poquito más. Pero bueno, pues no solamente es el ibérico, que me parece genial, porque además es un producto de la tierra, español, y está bien que se promocione así, pero lo del alcohol también, oye, que eso que lo justifiquen también. Desde Coruña a Santiago de Compostela merece que le den una paliza, no se puede pedir, pero que le griten al bajar. ¿Cómo es posible? Decía Francas antes de, cuando no se le escuchaba, que cuando no querían solucionar algo, que entonces montaran una comisión. No, eso se ha dicho, no sé qué político lo decía, que de los conocidos, que cuando quieres no resolver un problema, montas una comisión. Y yo digo que es con Sánchez, cuando quieres estropear, no resolver un problema, montas un ministerio. Y con Sánchez, ministro que se ha tenido que ir de su ministerio, de dejar su cartera, que no hay preocupación para ninguno de ellos porque les han llegado los reyes antes de tiempo. Ya saben que la lista de colocados de afines, amigos y ministros es muy larga. Los últimos: Pedro Duque, que será el nuevo presidente de Hispasat. Fue ministro de Ciencia, ese famoso astronauta que no duró mucho en el cargo, recordarán pues esa polémica que surgió. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales va a aprobar este martes ese nombramiento. Y por su parte, José Manuel Rodríguez Uribe será el sustituto de Víctor Francos al frente del Consejo Superior de Deportes. Mientras tanto, ya saben que Nadia Calviño se va a ir al Banco Europeo de Inversiones y hay varios nombres que surgen para ocupar su cartera. Nadia Calviño podría haber estado presente en uno de sus últimos actos como miembro del Ejecutivo. Ha mantenido un encuentro con el gobernador del Banco de España, las patronales bancarias y asociaciones de usuarios financieros y mayores en la sede del Ministerio de Economía, antes de salir a presidir el Banco Europeo de Inversiones, donde tendrá un sueldo de más de 380.000 euros, quiere reconciliarse con la banca. En el aire está quién le sustituirá comandando la cartera de Economía. Hay nombres sobre la mesa y salen nuevos posibles candidatos. Según publica el medio de comunicación de Objective, un colaborador del País se mete en la carrera por coger el relevo de Calviño. Ángel Ubide es economista y actual director general y jefe de investigación económica en renta fija global en Citadel, un fondo de activos con sede en Chicago. Previamente era un ejecutivo de Goldman Sachs. Formó parte del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía que creó la propia Calviño en el año 2020. En 2015 Sánchez lo incluyó en el grupo de expertos del PSOE como asesor en los asuntos de política exterior y diplomacia económica. La lista tiene otros nombres, como José Manuel Campa, exsecretario de Estado de Economía con el gobierno socialista de Zapatero. Actualmente es presidente de la Autoridad Bancaria Europea. José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, también está en la carrera, pero estaría esperando su puesto como gobernador del Banco de España. Escrivá siempre ha sido muy cercano a Pedro Sánchez. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, está también bien posicionada. En caso de ser seleccionada, ¿se juntaría a los ministerios como antiguamente? El licenciado en empresariales Manuel de la Rocha Vázquez también compone la lista en sustitución de Calviño. Es director del Departamento de Asuntos Económicos y G20, además de ser un hombre de confianza de Sánchez. Estos son algunos de los perfiles que se barajan para el Ministerio de Economía. Alguno cogerá el testigo de Nadia Calviño. Últimos minutos para Sandro Meco, en Dos Continentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, esta semana en Dos Continentes estamos haciendo una cosa un poco especial, que es que como son los últimos 4 programas, esta semana suponen esos últimos 4 programas, pues queremos dedicar cada programa a una temática distinta para poder cerrar el año. ¿Te vas de vacaciones? No. Eso es lo gracioso, que no me voy de vacaciones, me quedo... Ya me iba a meter contigo, entonces haciendo me callo. documentación, no, me temo, y además literalmente que hasta el año que viene no me voy de vacaciones, había que soltarla, ya está. Total, ayer hablamos de Ucrania.
Y hoy vamos a poder hablar de Israel, porque Lloyd Austin, el secretario de Defensa, ha viajado por cuarta vez en su vida y segunda vez desde que ostenta este cargo para visitar a Benjamin Netanyahu. Y sabemos que es una visita importante. ¿Por qué? Pues porque dentro de que Estados Unidos apoya a Israel, y además lo han enfatizado en este encuentro, sí que sabemos que hay un ambiente de cierta discrepancia o ciertos asuntos en los que no terminan de estar del todo de acuerdo. Y el primero de todos es la protección de civiles palestinos. Esto es lo que pedía Lloyd Austin a su homólogo israelí. Las democracias son más fuertes y más seguras cuando seguimos las leyes de la guerra. Y, como he dicho, proteger a los civiles palestinos en Gaza es tanto un deber moral como un imperativo estratégico. Bueno, ya independientemente de la estrategia y demás, a lo que va Lloyd Austin es a lo siguiente: que Israel tiene que adherirse a una serie de leyes, a una serie de reglas, para precisamente no perder ese apoyo que Joe Biden llevaba diciendo durante semanas que podía perder a nivel internacional. Bien, ¿cómo ha contestado Israel? Pues muy sencillo, diciendo que los que siguen las leyes son ellos y no el enemigo. Al contrario de nuestros enemigos, nosotros defendemos nuestros valores y operamos según la ley internacional. La idea es operar para minimizar el daño hacia la población civil. También estamos trabajando con socios internacionales para facilitar la entrega de ayuda humanitaria. Sin embargo, cada vez que hablamos de asuntos humanitarios, debemos recordar a los 129 rehenes que están en Gaza. Este es el asunto más humanitario. Bien, y a la hora de poder gestionar esta situación, a la hora de poder proteger a los civiles, ya no solo adherirse a leyes internacionales, sino precisamente en minimizar esa contundencia de la que quizá, según Estados Unidos, podría haber estado pecando Israel. Es decir, de utilizar el, llamémoslo, método Francas, que es ese método en el que sí, porque lo hemos hablado durante muchos programas, que es ese método quirúrgico, es decir... Múnich, método Múnich. Eso es. Que no sea un método contundente en sí, sino que sea ir directamente a por las figuras de Hamas, que son realmente, al menos según Israel, el enemigo. Eso es, y eso es precisamente el que sea más quirúrgico lo que ha pedido Lloyd Austin a Israel. Podemos ofrecer conocimiento basándonos en nuestra propia experiencia luchando contra grupos terroristas, algo que nos ha permitido tener buenas conversaciones. Y también tenemos muchas ideas sobre cómo pasar de operaciones con mucha intensidad a unas que tengan una intensidad menor y sean más quirúrgicas. Así que hemos tenido muy buenas conversaciones sobre estos temas. Y ya como último asunto de esta reunión, sí que es verdad que ha habido cuestiones en las que han coincidido Israel y Estados Unidos, de las que les hablaremos esta noche, pero precisamente para cerrar este asunto y cerrar, quién sabe si la guerra, Lloyd Austin ha ido también para proponer un final para el conflicto, y para él no hay otro camino que pasar por los dos estados. Los israelíes y palestinos ambos se merecen un horizonte de esperanza. Así que los Estados Unidos continúan creyendo, como ya hemos creído en varias administraciones de uno u otro partido, que está en el interés tanto de israelíes como palestinos el avanzar hacia los dos estados, viviendo al lado, con una seguridad mutua. Bien, sabemos que eso es difícil, especialmente después del 7 de octubre. Pero la inestabilidad y la inseguridad actuales solo juegan a favor de Hamas. Y esto es importante, sobre todo que es difícil, porque Israel sí que ha reiterado públicamente que ellos no tienen ningún problema en que existan los dos estados. Ahora bien, está el componente emocional por un lado desde el 7 de octubre y por otro el que quizá Estados Unidos, por estas y otras cuestiones, no termina de creérselo. ¿Cómo lo veis? Y Palestina, quiere Palestina. Desde luego no o Hamas. Sí. Quieren el Estado palestino, ese es el problema, porque realmente la autoridad palestina ha desaparecido. Hamas no volvió a hacer elecciones y no reconocerá nunca el Estado de Israel. Entonces parece un poco utópico hablar de los dos estados, aunque parezca la solución más razonable. Ayer aquí vino un experto y no negó
que fuera una solución, negó la posibilidad de esa solución, claro. y que dijo algo Eso parecido. no va reglas. No, pero dijo algo parecido a que a nadie se la creía ya, con lo cual me extraña que el ministro de Exteriores de Estados Unidos hable de una cosa que, según nos dijo, en Estados Unidos tienen claro que es inviable ahora mismo. Yo sabía que históricamente, cuando se crea el Estado de Israel, se crearon los dos, y que el que no había querido el otro Estado era el entorno árabe de la zona, pero que fuera una solución absolutamente inviable y trasnochada no lo sabía, con lo cual tengo que asimilar yo lo de ayer. Sandro Meco, de En Dos Continentes, te vemos esta noche. Esta noche, a partir de las 9:20, aquí, en el Toro Televisión. Y una última noticia antes de despedirnos, porque hace apenas unas horitas Islandia ha entrado en estado de emergencia después de la erupción de un volcán que se encuentra muy cerquita de la capital, de Reykjavik, a unos 50 kilómetros. La erupción comenzó en la madrugada de este lunes y además ha sido precedida de una serie de movimientos sísmicos que ya en las primeras horas de esa erupción pues supuso la evacuación de la zona y de los pueblecitos más cercanos. La lava está emergiendo de una fisura de 3,5 kilómetros de longitud, que es mucho mayor que en anteriores, y por ella sale una cantidad estimada de lava de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo. Para que se hagan una idea más visual y comparándolo con un caso reciente, supone hasta 3 veces más del máximo que llegó a expulsar el volcán de La Palma. En fin, hasta aquí hemos llegado, por hoy no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Para seguir informados, el canal de Telegram de Julio Ariza El Toro, también nuestra página web www.eltorotv.com, y mañana, como siempre, aquí a las 12 en punto, en Dando Caña. Que tengan un feliz martes. Gracias.